El correo llegó un martes por la mañana, perdido entre una factura de un proveedor y un anuncio de herramientas de jardinería en oferta. El asunto era simple: actualización de la boda, pero las palabras dentro cortaban como navaja. Mamá, la boda será íntima solo para quienes están en nuestro día a día. Lo leí 2 veces, segura de que había pasado algo por alto. Ni un saludo cálido, ni un ojalá pudieras estar, ni siquiera un toque de lamento. Solo un rechazo frío envuelto en palabras educadas. Mis manos se detuvieron sobre el teclado y un peso extraño se instaló en mi pecho. Por unos minutos miré por la ventana de la tienda de antigüedades, viendo la lluvia deslizarse por el vidrio. Los clientes paseaban entre los muebles antiguos, ajenos a cómo mi mundo acababa de tambalearse. Siempre imaginé ver a Emiliano casarse los votos, su sonrisa, las miradas compartidas que marcaban un nuevo capítulo. Pero con un solo correo, esa puerta se cerró sin hacer ruido. 2 días después, en una parrillada en el patio de mi prima, Clara escuché la verdad que no había pedido. Estaba recargada en la cerca, medio escuchando el chisme de unos parientes lejanos, cuando el nombre de Serina salió a relucir. Ella misma me lo dijo. Comentó alguien, bajando la voz, pero no lo suficiente. Amalia es de otra época. Seguro diría algo que los avergonzaría en la recepción. Las risas que siguieron no eran crueles, más bien indulgentes, como si asintieran a algo evidente. Pero dolieron igual. No me moví, no dejé que notaran que había oído cada palabra, aunque mi mano apretó el vaso de papel hasta arrugarlo. Esa noche volví a abrir el correo de Emiliano. Mi cursor dudó sobre responder por un buen rato. Pensé en preguntar por qué. Pensé en defenderme, en listar cada sacrificio que hice por él, cada hora extra que trabajé para que tuviera más de lo que yo nunca tuve. En cambio, escribí 2 palabras: entendido, sin súplicas, sin exigir explicaciones. Solo una aceptación callada, que en realidad no lo era solo el primer ladrillo de un muro, que no planeaba construir, pero que ahora sabía que se alzaría. Envié el correo, cerré la laptop y salí a regar las rosas, dejando que el aire fresco de la noche aclarara mi mente antes de que los recuerdos volvieran en tropel. Después de cerrar la laptop esa noche, me perdí recordando los años como si rebobinara una película que me sabía de memoria. Emiliano tenía apenas 3 años cuando murió su padre. Lo recuerdo en mi cadera durante el funeral, su manita aferrada a mi blusa, como si pudiera anclarse ahí. En ese momento, le prometí en silencio con fuerza que le daría todo lo que estuviera en mis manos. Cuando cumplió 12, las colegiaturas del colegio privado empezaron a apilarse más alto que mi cuenta bancaria. Fue entonces cuando saqué el collar de zafiro de su caja, el de mi abuela, una de las pocas piezas familiares con valor sentimental y monetario. Entré a la joyería, con la cabeza en alto, lo vendí sin que me temblara la voz, y pagué el semestre completo al día siguiente. Emiliano nunca supo lo que me costó en más de un sentido. En sus años de preparatoria, trabajé noches en la tienda de antigüedades después del cierre. Mientras otras madres estaban en casa para la cena, yo pulía caoba, catalogaba porcelanas y contestaba llamadas de coleccionistas a medianoche. Él ya estaba dormido cuando llegaba con sus zapatos en el pasillo y un tazón de cereal a medio comer en la mesa. Cuando se graduó de la universidad, lleno de orgullo y seguro de su futuro, me llamó para decirme que había encontrado un departamento en el centro de Mérida, pero está algo descuidado. Pasé 2 semanas ahí, arrancando papel tapiz, pintando molduras, incluso cambiando el fregadero oxidado de la cocina yo misma. La espalda me dolió por días, pero sonreía cada vez que imaginaba a Emiliano invitando amigos, contándoles que su madre ayudó a hacer de ese lugar un hogar. Nunca llevé la cuenta de lo que di versus lo que recibí. Ese era el punto de ser madre, creía yo,
sin esperar que te devuelvan nada. Pero ahora, mirando el brillo de ese correo en mi memoria, algo cambió. Por primera vez me pregunté si todos esos años de entregarme por completo solo le enseñaron a tomar sin mirar atrás. Ese pensamiento me acompañó la mañana siguiente, cuando un nombre conocido apareció en mi celular. El domingo siguiente, contra mi buen juicio, acepté unirme a la familia extendida para un brunch en un café del centro de Mérida. Era de esos lugares con menús en papel reciclado y mesas tan juntas que apenas podías moverte. No había terminado mi café cuando el tema salió a flote. ¿Sabes, Amalia?, empezó mi tía Lorena, inclinándose como si fuera a compartir un secreto de estado. A veces es mejor pedir disculpas aunque no lo sientas. Por la paz. Frente a ella, mi primo Hugo asintió con solemnidad. La armonía familiar vale más que el orgullo. Dejé mi taza con cuidado. ¿Y por qué exactamente debería disculparme? El silencio fue revelador. Se miraron entre sí, evitando mis ojos, hasta que Lorena, al fin, se encogió de hombros. No sé, querida, por lo que sea que haya molestado tanto a Emiliano. Seguro es un malentendido. Ahí estaba la verdad en su forma más pura. No tenía ni idea de qué había hecho, porque en realidad no había hecho nada. Emiliano lo mantuvo vago y la vaguedad era intencional. Sin una acusación clara, no podía defenderme. Sin una historia que rebatir, me convertí en un lienzo en blanco para sus suposiciones. Me di cuenta entonces, así era como él lo quería. En sus mentes, mi ausencia de la lista de invitados era prueba de que debía haber cruzado alguna línea invisible. Porque ¿qué hijo dejaría fuera a su madre sin motivo? Revolví un sobrecito de azúcar en mi café, disimulando el calor que subía por mi pecho. Mi primer impulso fue contar los hechos. El correo, las palabras que escuché sobre ser de otra época. Pero me detuve. Si no estaban dispuestos a preguntarle a Emiliano los detalles, no buscaban la verdad. Buscaban un villano conveniente. Así que sonreí con cortesía, dejé que la conversación derivara hacia planes de vacaciones y precios de casas, y guardé silencio. Mientras caminaba de regreso al coche, una brisa fresca me aclaró la cabeza. La defensa pública podía esperar. Había otras formas de contar mi historia, formas que no dejarían lugar a dudas. Esa noche podé las rosas del porche y pensé en la fecha marcada en la invitación de la boda de Emiliano, la fecha en la que no estaría. La mañana de la boda de Emiliano amaneció clara y brillante, perfecta para las fotos. Salí al jardín temprano, con tijeras en mano, cortando las últimas rosas del verano. El ritmo del corte y el aroma cálido de los pétalos eran mi armadura. Si mantenía las manos ocupadas, tal vez mi mente se quedaría quieta. A media mañana, la casa se sentía demasiado silenciosa. Pasé de cuarto en cuarto, limpiando estantes que no lo necesitaban, enderezando marcos que ya estaban rectos. Me dije que estaba contenta, que era solo otro sábado. Entonces mi celular vibró. Era un mensaje de Margarita, la vecina de enfrente, experta en recolectar detalles que no deberías saber. Pensé que querrías ver esto. Estás presente en espíritu hoy. Adjuntaba 4 fotos tomadas desde el borde del césped del club campestre. Emiliano estaba en el centro, con el traje impecable, el cabello perfecto. Serena lucía radiante en encaje. Debía haber cerrado la galería tras la primera imagen, pero mis ojos se fijaron en la tercera. En el ojal de Emiliano, brillando bajo la luz, estaba el reloj de bolsillo antiguo de mi difunto esposo, el mismo que guardaba en una caja forrada de terciopelo en mi cuarto, el mismo que nunca le di. Se me cortó el aliento y las tijeras cayeron al césped. Imaginé el cajón entreabierto, la tapa de la caja levantada sin mi permiso. Un robo no por necesidad, sino por un sentido de derecho, la suposición silenciosa de que ya era suyo. Las rosas en mi mano de pronto pesaron. Ese reloj,
Había sobrevivido una guerra mundial, 2 generaciones y décadas de cuidado. Ahora era solo un accesorio prendido en un traje para una boda a la que no fui bienvenida. Dejé las flores en la mesa de la cocina y me senté con un peso en el pecho, que ya no era solo dolor. En ese momento supe que no se trataba de una boda. Era un patrón, y los patrones se pueden romper. La semana siguiente, llamé al señor Vargas y pedí una cita. La oficina del señor Vargas olía ligeramente a cuero y papel viejo, un aroma que siempre me resultó reconfortante. Levantó la vista de su escritorio cuando entré con la misma expresión serena que había tenido en cada asunto legal que le llevé a lo largo de los años. «Amalia», dijo con calidez, «¿qué te trae hoy?». Me senté frente a él y crucé las manos. «Necesito actualizar mi testamento, por completo». Arqueó una ceja, pero tomó un bolígrafo. «Está bien, vamos con los cambios». Hablé despacio, cada palabra medida. Emiliano queda fuera como beneficiario, totalmente. El bolígrafo se detuvo a medio apunte, pero el señor Vargas no me cuestionó. «Y en su lugar, la casa para Camila», dije. «Ella siempre ha estado aquí cuando las tuberías se rompen o el jardín necesita atención. La tienda de antigüedades y la colección de arte para Jonás, que ha manejado el piso mejor que yo en los últimos 2 años. ¿Y el resto?». Me recargué en la silla, sintiendo cómo la decisión se asentaba en mis huesos. Un fondo para la Fundación de Artes local, la que restauró el teatro comunitario el verano pasado. El bolígrafo de Vargas rasgó el papel su rostro neutral. Cuando terminó, levantó la vista. «¿Quieres que esto sea confidencial?». Negué con la cabeza. «No, quiero hacer un anuncio, mientras aún estoy aquí para decirlo yo misma. Así no habrá sorpresas después, ni chance de que alguien tergiverse mis razones cuando no pueda hablar». Asintió con aprobación. «Tendré los documentos listos para que los revises a finales de la semana». Al salir de su oficina, el aire afuera se sentía más fresco, más claro, como si el peso que llevaba se hubiera aligerado lo suficiente para dejarme respirar hondo. No había terminado, no aún, pero por primera vez en meses tenía un plan que era completamente mío. El siguiente paso sería decidir cuándo y cómo dar la noticia. Pasaron casi 3 meses desde mi reunión con el señor Vargas, cuando apareció la siguiente grieta en la fachada. Estaba en la mesa de la cocina de Clara, tomando té de manzanilla, mientras ella cortaba fresas para un pie cuando lo soltó como si hablara del clima. «Por cierto», dijo, «vi ese juego de té de plata que le diste a Emiliano hace años, el de los grabados de enredaderas en la casa de empeño de la calle Juárez». Bajé mi taza despacio. «¿Estás segura de que era el mismo?». Clara asintió sin levantar la vista de su tabla de cortar. «Segurísima». Reconocí el pequeño golpe en la azucarera de cuando se le cayó en su fiesta de graduación. Mordió un trozo de fresa y añadió: «El empeñador dijo que lo vendió hace unas semanas». El juego de té era de mi madre antes que mío, y se lo di a Emiliano cuando compró su primer departamento. Lo envolví con cuidado, escribí una nota sobre cómo era parte de la historia familiar, algo para conservar, no para gastar. Pensé que no solo le daba plata pulida, sino raíces. Ahora lo imaginaba entrando a esa tienda, deslizándolo por el mostrador y tomando el dinero sin titubear. Sin una llamada, sin una explicación, solo una transacción. La verdad se asentó pesada en mi pecho. Cada regalo que le di, cada reliquia, cada sacrificio se había reducido en su mente a un precio en pesos. No veía sentimiento ni memoria, solo valor de reventa. No lo mencioné de nuevo con Clara. Le agradecí el té, la abracé en la puerta y manejé a casa con las ventanas abajo, dejando que el viento frío me mantuviera alerta. Para cuando estacioné frente a la casa, el dolor en mi pecho se había enfriado en algo mucho más firme. Mi decisión de reescribir el testamento no solo estaba justificada, era necesaria.
Solo faltaba elegir el momento para que Emiliano viera exactamente lo que eso significaba. Todo empezó con unas llamadas, luego un goteo de visitas inesperadas. Se había filtrado, aunque solo le conté al señor Vargas, que planeaba un almuerzo familiar con anuncios importantes. Para el fin de semana, primos lejanos que no veía en años entraban a la tienda de antigüedades todos sonrisas y un repentino interés en mi salud. «Amalia, qué bien te ves», gorjeó Marisol, una prima lejana que una vez dijo que mi jardín era muy pasado de moda. Tomó una figurita de porcelana del exhibidor, dándole vueltas como si ya calculara su valor. Luego estaba Vicente, que hizo un gran show, preguntando por el negocio, mientras sus ojos se desviaban al gabinete cerrado con mis piezas más raras. «Solo pasando a saludar», dijo con una sonrisa demasiado amplia para ser sincera. Entre esas visitas hubo las silenciosas personas como Camila, que solo vino a traerme un tupper con su sopa casera, y Jonás, que preguntó si necesitaba ayuda con los escalones de la entrada de la tienda. No se detuvieron. En los rumores no preguntaron detalles. Fui la anfitriona amable con todos. Serví café, pregunté por sus hijos, hasta dejé que Marisol hablara de su último crucero. Pero detrás de mi sonrisa cortés observaba. Vi como algunos miraban la tienda como si hicieran un inventario. Escuché las frases cuidadosas, el calor fingido en sus voces. Cuando el último visitante se fue el viernes por la noche, tenía un registro mental no de bienes, sino de intenciones. Había quienes me querían a mí y quienes querían lo que podría dejar. Cerré la tienda, barrí el piso y me quedé un momento en el silencio, dejando que la verdad se asentara. El almuerzo haría más que anunciar algo. Desnudaría cualquier ilusión que quedara. Esa noche fijé la fecha, envié las invitaciones y la marqué en mi calendario de cocina con tinta roja. El salón olía ligeramente a limón y azucenas frescas, la mesa puesta con sándwiches, panecillos y tazas de porcelana que eran de mi abuela. Elegí el lugar a propósito cálido para sentir hospitalidad formal, para exigir atención. A mediodía el cuarto estaba lleno. Camila y Jonás se sentaron al frente platicando quedo. Marisol se colocó junto al servicio de té mientras Vicente rondaba la chimenea, fingiendo estudiar el reloj. Emiliano y Serena fueron los últimos en llegar. Él entró con una media sonrisa, como si esperara un espectáculo, no un ajuste de cuentas. Los ojos de Serena recorrieron el cuarto ya midiéndolo. Los dejé acomodarse, antes de pararme, sosteniendo el sobre crema que llevaba semanas en mi escritorio. Gracias a todos por venir. Hoy quiero dejar algunas cosas claras. El cuarto se sumió en un silencio atento. Desdoblé el documento y comencé a leer. La lista fue metódica. La casa para Camila, la tienda de antigüedades y la colección de arte para Jonás, reliquias, específicas para amigos y primos lejanos que habían mostrado bondad a lo largo de los años. El nombre de Emiliano nunca salió de mis labios. No lo miré mientras continuaba mi voz firme, las palabras medidas. Finalmente llegué al párrafo final. El resto de mi patrimonio formará un fondo para la Fundación de Artes local. Mi vida de trabajo irá a quienes me valoraron en vida. Hubo un silencio pesado, como el que sigue al último eco de una campana. Solo entonces levanté la vista hacia Emiliano. Su sonrisa había desaparecido, reemplazada por una línea tensa en su rostro. Las mejillas de Serena se encendieron de rojo. Cerré el sobre y lo puse en la mesa. Esto no es un ensayo, es definitivo. Quise asegurarme de que no hubiera sorpresas después ni nadie preguntándose por qué. El chirrido de la silla de Emiliano contra el piso rompió el silencio. No dijo nada, solo se levantó abruptamente y caminó hacia la puerta. Serena lo siguió sus tacones, sonando fuertes contra la madera. Los demás se quedaron moviéndose incómodos en sus asientos mientras yo alcanzaba la tetera.
La puerta apenas se cerró tras Emiliano y Serena cuando empezaron los murmullos. Marisol se inclinó hacia Vicente los labios, apenas moviéndose, pero sus ojos brillando de entusiasmo. Algunos primos evitaron mirarme, fijándose en sus tazas, como si el vapor les ofreciera una salida. Entonces Clara carraspeó. «Para que conste», dijo cortando los murmullos, «Amalia tiene razón, la ha tenido desde hace tiempo. Algunos solo no tuvimos el valor de decirlo». El cambio en el cuarto fue palpable, miradas sorprendidas, hombros que se tensaron. La sonrisa de Marisol titubeó y Vicente desvió la mirada. Le di a Clara un pequeño asentimiento, agradecida por su franqueza. Para la noche, el almuerzo privado se había vuelto un espectáculo público. Mi celular se llenó de notificaciones, capturas de publicaciones de Emiliano en redes sociales llamándome fría, implacable y cruel. Serena añadió su toque diciendo que corté a mi único hijo sin razón. Silencié las notificaciones antes de caer en la tentación de responder. Las palabras en una pantalla no cambiarían la opinión de nadie y echarle leña al fuego solo les daría más combustible. Pero a la mañana siguiente empezó una ola diferente. Mensajes privados y discretos llegaron a mi bandeja una prima lejana que apenas conocía, agradeciéndome por mostrar que los límites importan. Una vieja amiga de mi madre escribiendo que nunca estuvo más orgullosa de conocerme. Hasta Jonás mandó un texto simple pero sincero. Hiciste lo que había que hacer. Era extraño esa dualidad, ser vilipendiada en público y aplaudida en privado. La dulzura de la reivindicación estaba ahí, sí, pero con un regusto que no podía ignorar. Algunos nunca verían más allá de la narrativa de Emiliano y tenía que aceptarlo. Esa noche me senté en el porche con una taza de té de manzanilla, el jardín bañado en plata por la luz de la luna. Dentro el sobre sellado, con el testamento finalizado, descansaba en mi escritorio intacto desde el almuerzo. La tormenta había pasado, pero el aire aún se sentía cargado, como si algo más estuviera por llegar. Meses después, la tienda de antigüedades vibraba con el murmullo suave de charlas y el tintineo de tazas. Camila había puesto flores frescas en cada rincón sus colores, combinando con las pinturas exhibidas para la subasta de arte benéfica de esa noche. Jonás se movía entre la gente con soltura, explicando la procedencia de ciertas piezas, haciendo sentir a los invitados parte de algo íntimo y especial. Me quedé cerca de la entrada, saludando caras conocidas, viendo a extraños detenerse frente a una acuarela de la plaza principal de Mérida. Me impresionó lo diferente que se sentía esta reunión, comparada con aquel almuerzo, sin pretensiones, sin cálculos, solo gente que estaba ahí, porque quería. Cuando el último invitado se fue y la tienda volvió a su silencio habitual, Camila y Jonás ayudaron a ordenar. Camila se rió del montón de bandejas vacías de pasteles, diciendo que la próxima vez necesitaríamos el doble. Jonás guiñó un ojo, prometiendo traer más sillas para el próximo evento. Su calidez llenaba el espacio de una manera que ningún título heredado o obligación podía. Después salí al jardín detrás de la tienda. Las rosas habían vuelto a florecer sus pétalos, capturando el último rubor del atardecer. Caminé por el sendero de piedra, dejando que mis dedos rozaran las hojas, respirando el aroma de tierra y flores. Esto era la paz, no la que viene de que todos estén de acuerdo, sino la que eliges, proteges y cuidas como algo vivo. Pensé en Emiliano brevemente, pero el dolor que solía venir con su nombre se había suavizado en algo más aceptación. Él había tomado sus decisiones, yo las mías. Mientras el cielo se tornaba violeta, me detuve en la reja del jardín y miré hacia las ventanas iluminadas de la tienda, donde las siluetas de Camila y Jonás se movían dentro. La familia no es quien comparte tu sangre,
es quien nunca te sacaría de su mesa.